vamos a hablar ahora de salud. Ictus, infarto, arritmias son enfermedades cardiovasculares que pueden aparecer de forma inesperada. Después de sufrir una de estas enfermedades es complicado, pero no imposible volver a hacer una vida normal. Hoy hablamos de ello, pero antes vamos ya con David. Vamos a poner cifras, David, a esta realidad. Sí, Vanessa, porque desgraciadamente es lo más probable que todos conozcamos a alguien que ha sufrido a lo largo de su vida un accidente cardiovascular. De hecho, los accidentes cardiovasculares suponen 1/3 de las muertes de todo el país. Son la primera causa de mortalidad en Aragón y ahí no queda la cosa, porque si nos vamos a las cifras diarias, en todo el país fallecen unas 311 personas al día por un accidente cardiovascular, es decir, aproximadamente unas 13 personas muertas cada hora. En Conexión Aragón, por ejemplo, que dura 2 horas el programa, habrían fallecido unas 26 personas. Es cierto que los fallecimientos son la consecuencia más grave de los accidentes cardiovasculares, pero que no todos los accidentes cardiovasculares acaban en muerte. Hoy, para hablar de todo ello, estamos con Javier Dieste, que es fisioterapeuta y además responsable de un proyecto que busca tratar de ayudar, de volver a la normalidad a todos esos pacientes que han tenido un accidente cardiovascular. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos en primer lugar en qué momento comienza esa recuperación después de un ictus, de un infarto, de una arritmia. Al final tendríamos que empezar cuanto antes. Sí que es cierto que cuando se empiezan a realizar ejercicios supervisados más a fondo suele ser en una fase subaguda, pero ya desde el primer momento habría que intentar que todos estos pacientes tuviesen ya una seguridad y quitar incertidumbre de qué es lo que deben hacer para mejorar su salud y mejorar su estilo de vida. Tenemos, nombra incertidumbre, tenemos desconocimiento la sociedad de lo que debemos hacer, o tenemos falsas creencias o mitos. Yo creo que hay una falta de educación en general, porque este tipo de enfermedades se suelen dar por unos factores que se pueden reducir si tenemos una educación de, pues no se puede fumar, buenos hábitos de vida, buenos alimentos. Entonces, si partimos de esa base, toda esta mortalidad y todos estos accidentes disminuirían bastante. Pero después, cuando han tenido ese tipo de accidente, es muy importante dar unas pautas que puedan llegar a que tengan una mejor estabilidad de vida y, sobre todo, ya te digo, tener esa tranquilidad, ¿no?, de qué es lo que deben hacer. Pues vamos, Javier, si te parece, precisamente a conocer el caso de Jesús, que hace aproximadamente un año sufrió un accidente cardiovascular, tuvo que pasar por UCI, estuvo 15 días ingresado y ahora poco a poco está tratando de volver a la normalidad. Atentos. A sus 70 años de edad, Jesús sufrió 2 anginas de pecho. Fue ingresado de urgencia en el hospital e intervenido en una larga y complicada operación de 7 horas. Tras 6 días de recuperación en la UCI, Jesús cambió el chip. Hombre, pues cuando uno ve las orejas al lobo, se tiene que poner las pilas. Decidió ponerse en manos de Javier, su fisio, con el que lleva trabajando 9 meses dentro del proyecto Vivecor. Bueno, antes de la operación pesaba 93 kilos. Ahora peso 65. Y ha sido a base de hacer ejercicio, de venir aquí, llevar una dieta controlada, que ahí me controla la mujer. Vamos ganando y vamos cambiando un poco el sistema de vida. Aquí realiza ejercicios de cardio y fuerza a nivel funcional, también con el apoyo de enfermera y nutricionista. Hombre, pues me noto que he mejorado mucho en cuestión física, en cuestión psíquica, en todo. O sea, yo creo que el ejercicio nos hace más... Si te quedas parado y tal, nos quedamos como mormados. Pero en cuanto empezamos a hacer ejercicio, parece que vas haciendo cada vez más, y vamos, parece una droga el ejercicio. O sea, parece que te falta, cuando no lo haces parece que te falta. Esfuerzo y constancia, Jesús lo tiene claro, hay que cuidarse. De hábitos de vida hemos cambiado ya. Antes fumaba, antes bebía, ni fumo ni bebo, pues yo ya me lo tomo como ves, pues hacer ejercicio y que me cuiden y que yo qué sé, pues he cambiado el chip. Y sobre todo aferrarse a esa segunda oportunidad que le ha brindado la vida. Hombre, claro que se puede vivir bien y feliz, pero vamos, no sé, segundas oportunidades tiene todo el mundo, o sea, tiene todo el mundo, casi todo el mundo. Y el que se la ofrece, pues sí, tendrá que aprovecharla, digo yo. Bueno, vemos que el caso de Jesús es el ejemplo. Se puede, después de un problema cardíaco, recuperar la normalidad.
Sí, así es. Al final Jesús, como dice, pues vino pues con 96 kilos, con una funcionalidad muy pobre. Hicimos un primer estudio y nos dimos cuenta de que tenía que empezar a hacer ejercicio que había dejado hace ya mucho tiempo. Teníamos que trabajar mucho a nivel nutricional y hábitos de salud, y ha sido un paciente que es que se lo ha comido todo, ha empezado a trabajar. Es muy fácil porque casi no tengo que hacer ni el seguimiento, ¿no? Claro. Con la mayoría de las personas intentamos que se adhieran a ese nuevo estilo de vida, que hagan ejercicio, que tengan claro cuáles son los patrones que tienen que tener, pero la verdad es que Jesús lo cogió a la primera y vamos, estamos encantados. Lo que pasa es que parece que cuando escuchamos que o pasa una angina de pecho o algo similar, es como, ostras, fuerza o esfuerzo no voy a hacer porque igual me pasa lo mismo. No tiene por qué. Claro, al final este es igual uno de los primeros problemas, ¿no? Que lo que suelen decir es camina y aliméntate sin sal, pero estamos viendo a nivel de evidencia científica que hacer fuerza, hacer cardio de forma controlada y tener una buena alimentación es lo que produce que haya menor probabilidad de recidiva, es decir, que vuelva a ocurrir este tipo de accidentes. Entonces, la fuerza es completamente necesaria y de hecho sería, vamos a decir, que la principal función que mejora este tipo de casos. La idea es entonces, en este proyecto que estás encabezando, unir tanto psicología, nos hablabas el otro día, con nutrición, con cardiología, estar todo unido para hacer una recuperación integral. Eso es, al final yo creo que este tipo de enfermedades tiene que tener un enfoque multidisciplinar. Al final es importante que después de este tipo de accidentes hay miedos e inseguridades, has estado a punto de, como dice Jesús, de ver las orejas al lobo, y por ello la psicología es muy importante. A nivel nutricional muchas veces hay que volver a esos hábitos que igual hemos perdido y tiene que ser condicionada por este tipo de profesionales. El cardiólogo es el que supervisa y el que da el ok y el que más o menos maneja un poco todo, y la fisioterapia y la enfermería hacemos la supervisión de los ejercicios, la monitorización de los ejercicios, para dar la tranquilidad a este tipo de pacientes durante los primeros 3-6 meses a que hay que adherirse al ejercicio de forma controlada, monitorizada, que el paciente también lo pueda ver y que cada vez se sienta más seguro para que continúe con su vida, que se puede. Pues Javier, precisamente hemos hablado también con los nutricionistas y nos han contado esos consejos para tratar de mejorar el perfil cardiovascular. Esto es lo que nos han dicho. Al final, nosotros desde la nutrición lo que podemos hacer es afectar a diferentes factores de riesgo cardiovasculares, como el sobrepeso, el perfil lipídico, y con ciertos hábitos saludables que mucha gente ya tiene en la cabeza, evitar alimentos que seguramente si nos ponen en la mesa sabemos que tenemos que evitar, como pueden ser ultraprocesados, carnes rojas sobre todo muy grasas, embutidos, una cantidad de sal muy alta que suele haber en estos ultraprocesados. A través de ello, y ingiriendo más alimentos protectores como pueden ser frutas, verduras o legumbres, vamos a conseguir mejorar mucho este perfil cardiovascular. Hemos vuelto a escuchar aquí la sal, Javier. La dejamos totalmente aparte, consumo moderado. Somos muy salados, demasiado hoy en día. Es uno de los temores, ¿no? El tema de la sal. Sí que es cierto que yo creo que en España igual tendemos a echar un poco más de sal, a que la alimentación sea un poco más... Sí que es cierto que por ello está el tema de las especias, que reduciría mucho ese consumo de sal. La sal en este tipo de pacientes puede ser perjudicial y es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Hay que estudiarla bien. Al final todo lo que hacemos es muy personalizado y muy específico para cada persona. Entonces hay pacientes que le dicen, no, quítate la sal directamente. Bueno, vamos a ver, ¿no?, qué tipo de... las analíticas cómo salen, qué tipo de factores de sodio tienen en sangre. Vamos a analizarlo. Hay que verlo, hay que analizarlo, pero en líneas generales hay que reducir sobre todo esa toma y esa ingesta de sal. Hay muchas formas de tratar de prevenir una recaída para un infarto, para un ictus, para una arritmia, y precisamente la Sociedad Española de Cardiología lanza consejos, lanza esas formas de tratar de concienciar, y lo hace con diferentes aspectos. Nosotros hemos destacado 3 que son también aspectos que se pueden tratar de
evitar. Hablamos de, por ejemplo, el colesterol. El 50% de los adultos, 1 de cada 2, tendría el colesterol LDL elevado. Sedentarismo. El 36% de los hombres y el 47% de las mujeres son sedentarios. Y tabaco. 27% de los españoles afirman consumir diariamente u ocasionalmente tabaco. Javier, estos son datos que al final también recaen en nosotros, que se pueden tratar de evitar. Qué importante es saber los que son para tratar de, por lo menos, no seguir con el mismo estilo de vida. Sí, al final son unos factores que sería muy fácil revertir o reducir si desde primeras, en España sobre todo, tuviésemos una educación de la salud, yo creo que mucho más llamativa, ¿no? Y al final la importancia de saber que el tabaco es uno de los factores más importantes que pueden producir este tipo de enfermedades, que hay que tener cuidado con el colesterol o con qué tipo de grasas, sobre todo en alimentos, bollería industrial, pues esos alimentos que no vienen, ¿no?, de la huerta y de la salud. Muchos más. El estrés, por ejemplo, es uno de los factores que más está produciendo ahora también algún tipo de afectación cardíaca, diabetes, el azúcar, etc. Entonces, hay muchos factores que si supiésemos cuáles son los factores más importantes y supiésemos decirle a la población, tened cuidado, por favor, que es muy sencillo, vamos a intentar reducirlos y vamos a intentar mejorar ese estilo de vida y vamos a prevenir que no haya tantas muertes y no haya tanta importancia de esto. Me ha parecido curioso lo que has dicho del estrés, de esa ansiedad. ¿Hay miedo también a sufrir una recaída, a sufrir de nuevo otro accidente? Sí, al final el paciente que sale del hospital en el sistema sanitario somos espectaculares en cuanto a recuperar ese accidente agudo, ¿no? Pero claro, luego hay ese patrón un poco de que hay mucha gente que se siente insegura con qué hago, ¿no? El después. El después. Entonces ahí es cuando viene mucho miedo y por eso es muy importante darles esa seguridad, de decir, mira, aquí somos un grupo, vamos a estar en casi todos los ámbitos de tu vida que tienes que controlar, vamos a mejorarlos y vamos a mantenerte seguro en ese sentido. Y es muy importante para adherir a una persona que haya tenido este tipo de enfermedad, el hacerle ver esa tranquilidad y decirle, tú vas a poder con esto. Javier, hemos visto algunos de esos factores, un momento, pero ¿hay un perfil definido, hombre, mujer, edad, franja, que pueda producir más este tipo de accidentes cardiovasculares? Bueno, al final los estudios científicos desde hace 20 años sería el hombre de 60 años con factor de tabaquismo, alcoholismo, mala alimentación. Se está viendo que cada vez hay muchos más casos de mujeres y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a nivel de estudios científicos, y suelen ser también por otro tipo de factores. Entonces, el tabaquismo es muy importante, el estrés es muy importante, los malos hábitos en líneas generales son muy importantes, entonces sí, de momento igual ese es el perfil, sí. Javier, hablando de soledad, de apoyo psicológico, hemos hablado también con la enfermera que nos ha contado y recordado la importancia de después de un episodio cardíaco, estar bien acompañado. Atentos. Pues al final el corazón sano es la base para una vida sana y los pacientes al final han sufrido un evento que es importante, les afecta mucho a la vida, entonces el poder tener una rehabilitación funcional y ya no solo a nivel físico, sino también el sentirse acompañados a nivel psicológico, me parece que es súper importante para un paciente, porque al final te ves solo, te ves en una situación que tienes miedo, el tener un apoyo como una rehabilitación cardíaca, lo que te digo a nivel físico, psicológico, emocional, saber que te están acompañando me parece súper importante. Bueno, te ves solo, nos decía, se ven solos los pacientes después de sufrir un infarto, pero no lo están. No lo están, de hecho queremos darle ese acompañamiento, esa seguridad, ese seguimiento también individualizado para que tengan ganas, ¿no?, de vivir, tengan ganas de sobreponerse a esa circunstancia y hemos visto con Jesús que se puede, ¿no? Entonces estamos preparados para ello. Ahí queda ese mensaje. Con ese mensaje, eso es lo que os iba a decir, Javier, de ahí nos vamos a quedar, que se puede, llevando ese seguimiento, esos buenos hábitos saludables y sobre todo teniendo en cuenta esa formación que nos decía Javier para prevenir, pero si ocurre, ahí está. Muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros este proyecto. Gracias también a ti, David.